En la consulta diaria de 100 pacientes que vienen a la consulta, 80% de esos pacientes que vienen a la consulta se van a la casa con una receta sencilla. 16 de los 100 necesitan un laboratorio porque no sabemos qué es lo que tienen, no estamos seguros. Y 4% que hacen falta para completar los 100 se van al hospital, porque lo que tienen es verdaderamente, o sea, se quedan de verdad, se quedan ingresados bajo consulta. De forma interesante, de esos 100 pacientes de que estamos hablando, queremos hablar en porcentajes, ¿no? Del 100% de los pacientes, el 85 al 92% de esos pacientes tienen un componente psicosomático. Tienen algo. Si no queremos utilizar la palabra psicosomático, podemos cambiar la palabra para hacerla un poco más sencilla. Podemos decir, tienen estrés, en alguna forma. Y por esa razón, no vamos a dividir en clases los pacientes hoy para decir que son pacientes de una determinada edad, sino nos estamos refiriendo a niños que van a la escuela. Y esos niños tienen estrés. Y ese estrés que tiene el niño le provoca una gastritis. Y el niño está vomitando porque tiene sencillamente estrés. Entonces, las enfermedades psicosomáticas se dividen, o sea, son dos partes que tiene la palabra, psico de partes mentales y somática de partes corporales. Existe también un verso o un proverbio que dice que no sabemos cuál es el talón de Aquiles, refiriéndonos a Aquiles, que era un hombre, un héroe, un mitológico, pues no tenía falla en su cuerpo, era completamente sano, no había en él nada que le pudiera hacer daño, pero los talones de él, el talón, era el punto más débil. Y un día en una guerra, sin saber cómo, una flecha que venía, le cayó en el talón, y eso fue suficiente para matarlo. Entonces, en cada uno de nosotros existe un lugar de nuestro cuerpo que no está tan bien construido como otros. Eso quiere decir que algunos de nosotros haremos presión arterial alta, otros harán un asma, otros harán una artritis, otros tendrán problemas de la piel. Es decir, de acuerdo a donde se encuentre el punto débil, por decirlo así, de nuestro cuerpo, esa parte va a reaccionar. En un gran volumen de pacientes es el aparato digestivo. Porque el aparato digestivo es el único órgano que tiene más contacto con el exterior que otros, o sea, los alimentos, o la forma como los alimentos se toman. Por esa razón, enfermedades psicosomáticas son el pan diario de la consulta, y en el pan diario de la consulta tenemos millardes de euros invertidos en calmantes. Miles de millones de euros da el Seguro Social con el fin de poder cubrir los gastos, por ejemplo, de Valium, diazepam, con el fin solamente de calmar al paciente, porque la ansiedad, el temor, es la enfermedad de hoy. Todos tenemos una parte de eso, especialmente al vivir en una sociedad que necesita una velocidad de acción a la que ustedes no se pueden imaginar. Si ustedes quieren vivir aquí, ustedes tienen que entrar en ese ritmo, tienen que tener un handy. Si ustedes no tienen un handy, ustedes no pertenecen a esta sociedad. Un móvil. Interesante, ¿no? ¿Cuántos tenemos móvil? No, yo no tengo. Ok, entonces, de las enfermedades psicosomáticas tenemos diferentes, solamente queremos ver las más importantes. Entre ellas, la primera es el trastorno somatoformo. Hay trastornos disociativos, trastornos de sobrecarga, ansiedad y temor,
el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la conducta de la alimentación y trastornos del sueño. Existen también trastornos, por ejemplo, de la parte sexual. Pero el tema de hoy solamente tenemos poco tiempo, entonces vamos a tratar en estas 2 horitas que tenemos de hacerlo más concreto. Miremos la siguiente. De los trastornos somatomorfos, o sea, del cuerpo, de que tienen forma corporal, siempre se ve lo que está escrito allí. Son formas repetidas de síntomas corporales y cuando llegan a la consulta nosotros le hacemos el examen al paciente y sucede que no encontramos nada. El fulano llega con dolor de cabeza o llega con vómito y sucede que le hacemos el examen y no encontramos en el laboratorio, por ejemplo. Se toma una muestra de sangre, se manda al laboratorio. Decimos, usted no tiene una explicación que podamos decir, eso es lo que tiene. La hipocondría, ustedes han oído hablar de hipocondríacos, ¿no? O sea, la hipocondría hace parte de este trastorno. Es una permanente ansiedad o temor a tener una enfermedad. La hipocondría es muy común. Hay pacientes a los que uno les dice, o sea, un dolor en el pecho, que se irradia al brazo, puede ser señales de un infarto del corazón. Y dice, yo he tenido eso, a mí me ha pasado eso. ¿Sí? O por ejemplo, le dice uno a un paciente, un dolor al lado derecho, en la parte final del abdomen, y que se irradia la rodilla, está hablando de una apendicitis. Dice, a mí también me ha pasado eso. O sea, el hipocondríaco tiene todo. Pero cuando uno le hace el examen no tiene nada, él no tiene nada, el problema está aquí. La somatización, o sea, la presencia de muchos años, increíble, de muchos años de síntomas corporales con todos los diagnósticos y terapias que ustedes se puedan imaginar. Esa persona dice que le duele la espalda, es muy común. El dolor de espalda es en muchos pacientes un asunto psicosomático. Y van a la consulta y nosotros hacemos el examen y sucede que se toman hasta radiografías, se hacen terapias, pero no hay, al observar la radiografía uno no dice, sí, evidentemente aquí está el problema, este nervio está bajo presión. No, no existe. O sea, es somatización. Él está convirtiendo el problema psicológico en un problema orgánico. La somatización del dolor. Ustedes se pueden imaginar que existen, por ejemplo, síndromes crónicos de dolor. O sea, pacientes que tienen dolor. Y hemos hecho lo posible por quitarle el dolor y sucede que no funciona el asunto. De forma interesante, hay pacientes que tienen aún tabletas, o sea, consumen medicamentos para quitar el dolor y en realidad el medicamento no funciona. O les hemos colocado, por ejemplo, inyecciones. Se han hecho todas las terapias, no se quita el dolor, porque el dolor no tiene origen orgánico, sino que es psicológico. Así. Exacto, esa es una palabra, una palabra mágica. Atención. Existen pacientes que se han estudiado no por un médico, sino por muchos médicos y a nivel hospitalario. Y sucede que no se encuentra un diagnóstico. Pero nosotros tenemos en el hospital la obligación de colocar un diagnóstico. Y yo no puedo decir que ese paciente tiene una enfermedad. Si yo le digo al paciente, yo coloco enfermedad psicosomática, el paciente está ofendido. Usted me está diciendo que yo estoy haciendo una simulación, sí, un drama. Entonces, uno de los diagnósticos que ustedes van a encontrar montones es fibromialgia. Es decir, en otras palabras, nosotros no supimos definir qué fue lo que pasó y mi fibromialgia pasa en todos esos diagnósticos, en todos esos pacientes. Les quiero advertir algo. Lo que estoy diciendo hoy es posible que encaje en uno de nosotros. ¿Quiere que le confiese la verdad? Cuando yo estaba preparando el tema, empecé a encontrar que yo
que yo paso, que yo encajo en esta enfermedad y en esta otra cosa. Me dijo, usted también algo no está bien, ¿no? En cada uno de nosotros tenemos un pedacito de esos. Una anterior, perdón. Así, la siguiente, perdón, la siguiente, está bien. Entonces, una vez más, los trastornos de la... Aquí hay algunas cosas rápidas en alemán porque no tuve tiempo de traducirlas, pero yo les cuento, o sea, las formas de las somatomorfas se encuentran, o sea, pérdida de la memoria, nerviosidad, mareos, sensación de cansancio, que yo me siento siempre cansado, respiraciones cortas, dolor en el pecho, lo que les estaba contando, que arde al orinar o que tienen problemas durante la relación sexual, problemas para tragar la comida, para pasar la comida, dolor de espalda, vómitos o dolor en las piernas. Eso no quiere decir que a cada una de las personas las titulemos como una enfermedad psicosomática. No. Necesitamos hacer un examen para ver qué es en realidad lo que le está pasando. La siguiente. El trastorno disociativo es otra cosa. ¿Qué es disociar? Disociar es partir, separar. En el trastorno disociativo es así. La persona tiene una enfermedad que los nervios no tienen que ver una vez más con la parte orgánica. Entonces, separación total o parcial de las funciones mentales y corporales. El cuadro clínico puede ser muy variado. Entonces tenemos en la primera parte la disociación del movimiento, parálisis y paresias. El paciente está paralizado, imagínense ustedes. Y ustedes le dicen, levántese, y él no se puede levantar. No es que él esté simulando, es sencillamente que entre la parte mental y la parte corporal no hay comando. Él le dice, me quiero levantar, y los músculos no te obedecen, no te responden. O hay incapacidad de coordinar una caminata, no lo logra hacer. Ese tipo de problemas, al observarlo, ustedes le dicen, esa persona tiene algo muy grave, y sucede que no, es solamente que la parte mental no está en armonía con la corporal. Incapacidad de pararse, incapacidad de caminar, temblor, afonía o disatria, o sea, incapacidades de pronunciar correctamente las palabras. Si ustedes llegan a ver un cuadro de esos, uno dice, es posible que esta persona tenga un ataque cerebral, un derrame cerebral. O es posible que esta persona tenga una intoxicación. Y sucede que cuando se hace el examen no hay absolutamente nada de eso. El cuadro en horas desaparece y otra vez entra en la normalidad. Alteraciones visuales, que todo está borroso. O que ven, por ejemplo, los semáforos, en lugar de ver lo verde, rojo, ven lo rojo, verde. Gravísimo, ¿no? Convulsiones. ¿Han visto a una persona con convulsiones? Es una cosa bien dramática, ¿no? La contracción muscular es bárbara. En la contracción pierde el control de sí mismo. Se puede morder la lengua. Se puede cortar la lengua por la mitad. Se orina porque él pierde por completo. Se llama por eso disociación. O sea, la capacidad mental no comanda más los órganos. Y al hacer el examen en algunos de esos pacientes sucede que no encontramos daño, no hay daño. No hay daño orgánico, no hay daño nervioso, pero está sufriendo de una enfermedad psicosomática. El estupor son personas que se quedan como en una narcosis, en una ausencia, sí.
les hablan y sucede que no están allí, están como si estuviesen dormidos. Está sentado allí, pero no está en contacto. Es una disociación, es una pérdida entre los dos, entre la parte mental y la parte orgánica. No, en el autismo no. En el autismo hay una lesión, ¿sí? Y la fuga. En la fuga, por ejemplo, ustedes encuentran un paciente que estando en la casa de un momento a otro se levanta y se sale y se va. Por eso se llama una fuga. Y el fulano sale y se va y llega a otra casa o a otro lugar y él no está consciente de que él se salió de su medio conocido y se fue a otro lugar. ¿Sí? Una pérdida de la siguiente. De los trastornos de sobrecarga de adaptación, aquí sí lo tenemos todos. Aquí sí van a ver ustedes que uno de veces se identifica uno mucho con este tipo de carga. Las causas son factores importantes como sucesos o acontecimientos inesperados que oprimen la constelación psíquica. Entonces, les voy a colocar un ejemplo que ustedes han oído mucho. Hay un fulano que es muy rico, tiene muchos hijos, tiene propiedades en todas partes, y sucede que en un solo día ocurren un montón de catástrofes. Llega uno de los colaboradores y le dice, todos los rebaños se murieron. Y llega el otro y le dice, se cayó la casa donde estaban todos sus hijos y quedaron todos aplastados. Es decir, en un solo día se acaba el asunto, pero así, una cosa tras otra. ¿Se imaginan ustedes el shock? Eso es un shock. El fulano se queda, este señor de que les estoy hablando se llama Job. Job se queda en un estado de estupor. Estupor significa que llegan los amigos y él no les habla. ¿Han leído? Él no les habla. O sea, él pasa una etapa de una crisis. ¿Por qué razón me ocurre esto si yo no le he hecho daño a nadie? Eso no lo entiende, exacto. La segunda, la que se llama aquí, la vulnerabilidad biológica, es diferente. Existen personas que son capaces de mantener una carga de trabajo. Pueden tener, por ejemplo, una secretaria. Estuve hablando ayer, antier, con una paciente, una señora me dice, yo no tenía un jefe, sino 7 jefes. Imagínense una secretaria con 7 jefes. Haz esto, haz aquello, o sea, hasta que los nervios no aguantan más. Pero existen personas que son capaces de manejar, especialmente mujeres. Las mujeres son verdaderamente increíbles. O sea, no, es verdad, sí, hay que aceptarlo, eso es así. Una mujer tiene la posibilidad de hacer 5 cosas a la vez y no tiene problema. Contesta al handy mientras está lavando la ropa y hace la comida, y el niño se está cayendo y lo coge y lo pone otra vez y sigue. El asunto pero es mecánico. La cosa funciona así. Yo le digo que si nosotros como señores tomamos el cargo solamente por un par de horas, en una casa donde hay 2 niños, el asunto no funciona bien. La conducta del hombre es hacer una cosa. Nosotros hacemos una cosa. Eso sí la hacemos bien. No, pero no estoy diciendo que ustedes hagan muchas y las hagan mal. No estoy diciendo eso. O sea, existe por esa razón lo que se llama vulnerabilidad biológica. Existen personas que son supremamente sensibles. En Alemania dicen que las personas que tienen pelo rojo son muy sensibles. No debe ser así. Existen personas, yo conozco personas que sienten, es decir, entran a un lugar y sienten de los otros, por decir así, qué influencia trae. Hay niños que son así. Hay niños que son, perciben quién
quién está bien y quién no. Existen otros que no sienten absolutamente nada. Tienen una piel así de gruesa, no les atraviesa nada, es igual. Entonces, la vulnerabilidad biológica es diferente en cada individuo. Es posible que nosotros podamos trabajar todo el día en la labor que tenemos, pero es posible que si tenemos una afectación familiar, nos trastorne de tal forma la esfera que no logramos hacer nada. Como ejemplo, tengo un cocinero muy especial. Un señor, en Alemania, un señor que cocina magnífico. Pero cuando él tiene problemas con la esposa, cuando él tiene problemas familiares, entonces los pacientes vienen y me dicen, todo estaba crudo. Entonces yo voy y miro y efectivamente nada está bien hecho. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Dice, no, hoy no es mi día. Pero por supuesto las papas se caen al piso y todavía saltan así, están... a él, a esa persona le afecta la parte familiar trascendental, no logra desarrollarse en su medio. Por esa razón, la pregunta es, ¿qué aspecto de nuestra vida nos puede llevar a esa descompensación total, ¿no? Donde no logramos? Por esa razón, vienen a continuación una lista de esos eventos que nos maltratan. El tipo de personalidad. Cada uno de nosotros tiene un tipo de personalidad. Hay una personalidad fanática, hay personalidades depresivas. O sea, cada uno de nosotros tiene, por decir así, una inclinación a algo, ¿no? Un punto donde no tenemos ese perfecto equilibrio que necesitásemos. La interacción social. Entonces, Job es una de las personas interesantes como ejemplo, pero igualmente no debe ser Job, sino que podemos entrar cada uno de nosotros a jugar el papel. Piensen ustedes una reacción de sobrecarga grande. Yo tengo fotografías de lo que ocurrió en el 11 de septiembre cuando se cayeron los 2 edificios en Nueva York, ¿no? Entonces el edificio se cae, el edificio no se cae para un lado, sino el edificio se cae sobre él mismo, uno tras otro. Y hay fotografías de las personas que están presentes, que sobreviven, ¿no? Y están en el estupor, están en el shock, están observando cómo se viene eso abajo. Hay fotografías de Nepal, donde ocurrió el temblor, ¿no? Entonces, una catástrofe. Es decir, se cae absolutamente todo, imagínense, al piso. Y es un shock. Como lo que nos está pasando, por ejemplo, con los refugiados, ¿no? Imaginen ustedes personas que tengan que salir de su casa, dejar su casa, coger sus niños y llegar a un lugar donde la gente, donde no entienden el idioma, donde es otro clima, donde la comida no es la misma y donde quizás no son bien recibidos. Había un señor, un paciente alemán, me dice a mí, dice, nosotros no es que estemos en desacuerdo con que ellos vengan a nosotros, eso está bien, nosotros queremos que ellos vengan, pero nosotros tenemos derecho a dudar de quién viene a visitarnos. Porque, pues por supuesto, no todos son buenos. Y en la consulta a la consulta es el choque cultural, es un choque cultural, salirse uno de su país. Sencillamente hagan ustedes un cambio, vayan a otra región, inmediatamente sienten que esas personas articulan de otra forma, comen de otra forma. Eso lo vivimos cada uno de nosotros. Reacciones agudas de sobrecarga existen muchas, como por ejemplo un accidente de tráfico. De hoy a mañana, en un segundo ocurren cosas que uno no se puede imaginar. Un segundo es muy grande, tal vez es menos. Se va en el coche y en un solo momento ocurren
accidentes que uno no puede imaginarse. A la consulta ya hace algunos años me llegó una señora, una mamá, con 3 niñas. Acababan de tener un accidente. Por supuesto, uno toma órdenes de trabajo, y el orden de trabajo son primero los niños y después los adultos. Entonces, tomamos primero las niñas y empezamos a hacer la consulta. Tenían, por supuesto, raspones. Una niña tenía una herida grande aquí, cerca a la boca. Teníamos que llamar al cirujano, especialmente al cirujano estético, para que le hiciese la sutura perfecta. Pero en cada uno de los casos había que preguntarle a la mamá cuándo nació la niña, ha tenido enfermedades, y la señora no hablaba correctamente, la señora hablaba mal, trabada. Y el primer concepto mío es, esta señora estaba tomando alcohol, o sea, lo que yo juzgaba, ¿no? Esta señora estaba tomando alcohol y seguramente en ese momento se estrelló por esa razón. Y tenía yo hasta una, ¿cómo se llama? Una pequeña aversión contra la señora por la forma como hablaba y no me daba la respuesta correcta. Y bueno, terminé con las niñas y me tocaba ahora sí hacerle el examen a la señora misma. Entonces le dije yo, primero el protocolo, que uno escribe un montón de cosas, y luego le dije yo, muy bien, ahora le voy a hacer el examen. Entonces empecé a mirarle los ojos, la nariz, por último la boca. Le digo, yo quiero que me demuestre la lengua, abra la boca. Y sucede que en el accidente la señora se había mordido la lengua. Y no le quedaba sino como, o sea, estaba agarrada solamente de un tercio, a un ladito, y el resto estaba completamente cortado. Y por supuesto no se podía expresar. Las heridas de la boca, especialmente con saliva, donde hay saliva, todo se cierra, es decir, se cura rápido. Ella no sangraba, ya no sangraba, pero la lengua estaba cortada. Después yo sentía arrepentimiento de los pensamientos que yo había tenido contra la señora, ¿no? Pero son reacciones como estas, reacciones agudas de sobrecarga, que no estamos esperando, que nos vienen de un momento a otro. Una violación. Una paciente, pasan los años, la señora tiene 70 años o más, y sucede que la señora no puede olvidar que ella fue violada. Y ella fue violada, y a continuación pasaron los años y se hizo un matrimonio, pero cada vez que ella tiene relaciones con su esposo, ella no puede olvidar lo que pasó en esa oportunidad. O sea, hoy alguien estaba hablando sobre eso, creo que era Josué, estaba hablando de estigmas, estaba hablando de sí, marcas que llevamos, que cargamos nosotros, ¿no? La primera reacción de estupor que ya habíamos visto, y luego sigue entonces una fase de depresión. Estamos tristes, por supuesto, de lo que... O sea, entra uno en la realidad de lo que ocurrió, de angustia, de temor, de ira, o de desesperación asociadas a hiperactividad y o rechazo al contacto social. Hay personas que hablan, hay otros que no hablan, al contrario, se quieren aislar. Trastornos de sobrecarga postraumáticos, por ejemplo la guerra. Miren, hay una señora, es también paciente nuestra, la señora vive en Berlín, tiene un hijo, el hijo tiene en este momento 22 años, el muchacho fue tomado cuando tenía 18 a la guerra, o sea, fue a Pakistán o alguno de los países donde ellos participan. La guerra de hoy no es como la guerra de antes. La guerra de antes era más grave todavía. Pero aún así, el muchacho regresó. Y de lo que él vio, no sabemos qué él vio. Yo no puedo imaginar qué vio él. Es un trauma posguerra. El gobierno le paga a esas personas, a esos jóvenes, sí tienen una ayuda especial. ¿Saben ustedes qué ocurre con los americanos que participaron en Corea? Los soldados americanos, estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente de 22 años máximo, no pueden vivir en sociedad, no pueden estar en una sociedad. El gobierno americano determinó hacer como ayuda
casas para que americanos que participaron en la guerra vivan en Alaska. Entonces en Alaska es una soledad eterna, y esa soledad, o sea, esa tranquilidad del medio hace que las personas puedan vivir, entre comillas, sobrellevar en aislamiento lo que ellos tienen dentro de ellos. Trastornos de la adaptación. Entonces tendríamos, por supuesto, muchos de cuáles hablar, de los trastornos de adaptación. Si nos referimos a un punto de trabajo, si yo puedo aceptar a mi jefe, si la carga o la forma como él maneja el asunto y yo no estoy de acuerdo. Trastornos de adaptación de dos culturas distintas. Una paciente se casa con un señor que es de Turquía, y sucede que después de tener 2 niños, ella dice que no puede vivir más con él, porque el asunto religioso, cómo él se comporta, o sea, hay un choque. Y la pregunta es, ¿cómo no podemos nosotros vencer, ceder a adaptarme a esa persona? No se trata de ceder, sino se trata de un proceso de adaptación. ¿Quién es más o quién tiene más posibilidades o facilidades de adaptarse, el hombre o la mujer? La mujer. La mujer se adapta. Una mujer se adapta, como estábamos viendo ayer. Quítenle a una señora en la dieta, quitémosle la carne. La carne no le pasa a usted bien porque usted tiene aumento en el colesterol. Bueno, alguna excusa le damos, le quitamos la carne. La señora dice, ok. La señora se va al mercado y busca. Yo no, esto no puedo comer, pero yo puedo comer esto y esto y esto y esto. Ella siempre estará flexible. Quítenle ustedes la carne a un señor. No llega y se sienta. Entonces la señora le sirve el plato sin carne. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Dice, no, que el médico dijo que tú no puedes comer eso. Sí, pero yo quiero. O sea, la mentalidad del hombre tiene marcos estrechos. Yo les cuento a ustedes una historia que es verdad. Mi señora dice, ya ha pasado algunos años de eso. Mi señora dice, esa cómoda, ese mueble, no me gusta en esa esquina porque no queda bien. Entonces yo le digo, ok, ¿dónde lo quieres tener? Entonces dice, yo quiero que quede en esa esquina. Ok, entonces es una cosa pesada. Entonces la ponemos y la ponemos ahí. Entonces pasan 2 meses y dice, ¿sabes qué? Que no, en ese lugar, no, ahí no queda bien. Entonces, ¿dónde la pondremos, no? En el concepto del hombre no es así. Nosotros sencillamente ponemos el asunto, funciona, listo, ya funciona, no hay nada más que hacer, ¿no? Pero esta vida tiene precisamente eso. Tiene, como decía mi señora, dice, en esa casa no vive nadie, o no hay ninguna mujer. Yo le digo, ¿por qué crees tú que en esa casa no hay ninguna mujer? Dice, porque ahí no hay flores. Y efectivamente es así. Hagan ustedes mismos como señores el almuerzo. Estaba hablando con mi tocayo esta mañana y yo le pregunté si él tenía interés en participar en la cocina. Me dice, sí, a mí me gusta también la cocina, yo hago cosas en la cocina. La variedad que trae una mujer en la cocina no la hacemos nosotros. Nosotros podemos cocinar, es verdad. Bueno, no todos también, otros mejor que otros, pero si una cosa funcionó así lo haremos siempre. Ella no. Ella le pone colores, ella trae un día rojo, otro día verde, otro día... Eso es adaptabilidad al medio. Si esa corbata no pasa, nosotros nos sentimos desgraciados, pero no. El asunto de la adaptabilidad debe manejarse un poco mejor. ¿Están grupos alemanes dispuestos a dejar sus casas y a transportarse a otro lugar? No. Mire, señor, le ofrecemos un puesto de trabajo
Usted deja el puesto de trabajo aquí y se traslada a 200 kilómetros de aquí. No, yo no me quiero trasladar. Este es mi medio, aquí vive mi mamá, mi tía, mi abuelo, y a mí me gusta vivir aquí. ¿Qué grupo étnico quiere cambiar o es más fácil de cambiar? El grupo americano, de forma interesante. Los americanos son, entre comillas, nómadas. Hoy están aquí, mañana están en cualquier parte del mundo. No, no les afecta mucho. Si estamos hablando, por supuesto, de sobrecarga, ese síndrome final de burnout es muy frecuente. Es tal la carga de trabajo o es tal la carga de la casa que, entre comillas, nos quemamos mentalmente, o sea, ya no logramos más. Existen de esos un montón de casos donde no podemos manejar más el estrés que tenemos, no se logra manejar más el estrés que tenemos. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Dormirlos, ¿verdad? Sí, yo duermo los pacientes 2 semanas. Ustedes se pueden imaginar, coger un paciente y dormirlo. O sea, le damos, hay uno especial, el señor tiene una firma, él tiene una firma con una empresa, tiene unas retroexcavadoras y es un alcohólico y tiene los dientes completamente necrosados, muertos, o sea, con unas caries, no solamente caries, sino ya el diente casi no está, y un hombre joven. Entonces me dice, yo creo que yo dejaría de tomar alcohol si yo encontrase una mujer, pero con estos dientes, ¿quién me va a querer a mí? Entonces yo le digo, ¿y por qué no ha ido al odontólogo? Le dice, porque yo le tengo un miedo horrible al odontólogo. Le digo yo, permítame, yo hago algo por usted. Entonces llamé a un colega y le digo, ¿no podría darle a este una narcosis, una anestesia total y mejorarle los dientes? Me dice, claro, mándemelo. Entonces lo mandamos al hospital y el odontólogo le dio anestesia total, le sacó todas esas cosas, le midió la prótesis que le podía pasar y con 2 sesiones recibió los dientes, ¿no? La pregunta es, la mamá de ese, porque es joven, tiene 36 años y es un hombre de éxito en su trabajo, tiene dinero. Le digo yo, me dice, yo quiero dejar de tomar. Le digo, ok, tú quieres dejar de tomar, entonces yo te voy a dormir 2 semanas. Cuando te despiertes, el proceso de intoxicación ya se superó. Ahora yo les voy a decir, claro, ustedes se imaginan que el tipo se queda dormido 2 semanas. No es completamente así. Le doy las tabletas, él entra en un periodo, en una etapa de sueño. Solamente se despierta a comer y vuelve y duerme otra vez. Duerme. Durante ese proceso, por supuesto, se le hacen exámenes, se cuida, se observa, la presión arterial se va arriba, se va abajo hasta que finalmente se equilibra. Cuando le quitamos los medicamentos, entonces la intoxicación ha pasado. Nunca más lo volví a ver. Pasaron los años y él mismo me mandó a uno de sus colaboradores. Y entonces yo le pregunto, ¿y en dónde está el señor? Él me dice, él está bien y está seco. Los alemanes dicen que está seco, quiere decir que no toma más. O sea, es posible entrar en los cambios de forma así, refiriéndonos a lo que es un burnout. O sea, ¿cuál es el límite? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite donde sus nervios no aguantan más? Exacto. O sea, hay un punto donde no aguantamos más. Por esa razón, necesitamos encontrar unas vacaciones. Sí. No, yo le decía a una paciente, a usted le pasa muy bien Tenerife, váyase a Tenerife. Tenerife es magnífico, caliente todo el año,
se va a sentir muy bien. Cada uno de nosotros necesita saber en dónde se encuentran sus fronteras. Porque existe lo que se llama la individualidad. Y no consideren ustedes. Hoy Josué estaba diciendo que le decía a la esposa, entonces, ¿para qué te tengo si tú no haces esto o aquello? O sea, esas discusiones familiares donde no hemos valorado en donde ella es más, ¿cómo diríamos? Más eficiente, más capaz. Y allí, soltarle a ella eso y yo tomar lo que ella tal vez no lo es. Porque precisamente en esa unión, en esa sociedad de la que estamos hablando, existen ambas cosas. Nuestros niños, hay unos que tienen mayores capacidades para una cosa y los otros no. Y no lo reconocemos. Tenemos que entrar en el asunto a ver la siguiente. Entonces los ejemplos existen, por ejemplo, lo que es un noviazgo. Que la novia le termine a uno. Wow, yo me acuerdo una vez que una novia me terminó. Se sintió uno mal, se sintió uno de muerte. ¿Cómo me sentiría de mal? ¿Cómo me vería mi mamá cuando llegué yo a la casa? Que les voy a contar lo que hizo mi mamá conmigo. Mi mamá me dijo, mi mamá sabía todo, las mamás saben todo. Las mamás saben todo, solamente lo miran a uno y ellos saben todo lo que está pasando, uno no necesita contarles nada. La mamá me dijo, ¿sabes qué? Te quiero invitar a cine. Yo volteé a mirar a mi mamá invitándome a mí al cine. Yo debía tener en ese tiempo unos 16 años, unos 17 años. Y mi mamá me llevó a mí al cine a ver una película de pistoleros. Yo miraba a mi mamá, porque ella escogió la película. Digo, vamos a ver esta. La película estuvo magnífica, les cuento. La película fue lo último. Cuando salí yo del teatro me comí un helado y estaba feliz. O sea, ella supo en qué situación me encontraba yo. Y fue mi apoyo. ¿Sí? Para un joven de esa edad, le corresponde una terapia así. Lo que es la escuela, que la escuela empiece o termine. Muchos se alegran, otros no, otros se sienten tristes. Que el muchacho se vaya de la casa. En Alemania los jóvenes cumplen 18 años y se van de la casa. ¿Se imaginan ustedes el hueco que queda en una casa de esas? Un cuarto vacío. Wow. Me llamó un señor y me dice, mire, mi hijo se fue de la casa y está ese cuarto ahí. Y él mismo me llevó al cuarto. Y en el cuarto, por supuesto, está la cama, todas las cosas allí. Sencillamente esa soledad. Y el asunto, la lista sigue hacia abajo y se hace cada vez más grave. El matrimonio. Vamos a vivir con una persona extraña, imagínense ustedes. Una persona que no conocemos. Bueno, sí la conocemos, pero no totalmente. O la separación. Sí saben que entre las medidas de carga más grandes que existen es la separación. Una separación no solamente por parte de ella, sino por parte de él. El sufrimiento es algo espiritual, estamos hablando de asuntos espirituales, de sobrecarga espiritual. El haber perdido el puesto de trabajo. Sí. O por ejemplo, el nacimiento del primer niño. El nacimiento del primer niño es interesante. La señora, tanto tiempo como la señora tiene el bebé dentro del abdomen, es una felicidad. Pero en el momento en que el niño nace, ella siente es como una pérdida. Y hay muchas señoras que entran en depresión con el primer bebé, teniendo el bebé. El bebé no le ha pasado nada. Teniendo el bebé, puede ocurrir. La muerte de uno de los más cercanos
parientes. La muerte de la madre, del padre, la muerte de la esposa. Son shocks, son verdaderamente cosas graves, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad grave. Ir al médico y sucede que recibimos como choque: usted tiene una enfermedad grave. Uno no esperaba una cosa de esas. Son cargas. La otra es ser parte de una violación. La violación no se trata solamente de niñas. Las niñas son las que tienen, por supuesto, más carga. Pero hay también violación de niños. O la muerte de uno de los niños. Si existe una carga horrible, es el que se muera uno de los hijos. Porque no hay, el afecto, el amor que tiene uno para él, no se puede recompensar. No hay, el segundo niño que nazca después de la muerte del anterior no recompensa aún esa pérdida. Existe también, por supuesto, el suicidio que haya ocurrido en una casa, de que alguien se haya muerto, que se haya tomado pues la decisión de matarse. Son cargas espirituales muy pero muy altas. Observen, empezamos con el noviazgo, ¿sí? la separación de la novia, hasta cosas que son verdaderamente muy pesadas. Siguiente. Entonces, en los estos de sobrecarga yo traigo uno que es muy conocido por ustedes, solamente para que vean la fuerza individual que tiene cada persona. Job tiene una construcción, de eso hemos hablado poco, pero yo considero que el papá y la mamá de Job, ¿han oído ustedes hablar del papá y la mamá de Job? No, en ninguna parte está escrito que el papá y la mamá de Job era fulanito y sutanita, eso no existe. El papá y la mamá de Job son personas muy especiales, porque el papá y la mamá de Job le dedicaron a Job tiempo. Lo amaron. Y el niño creció en un lugar de amor, Job. Y eso le dio al niño una estabilidad emocional tal que él, a pesar de todas las catástrofes que sufrió, su estabilidad psíquica continuó, no se enloqueció. Cualquiera se habría enloquecido con lo que acababa de ocurrir. Aquí en Génesis capítulo 47, versículo 9, está escrito que Faraón le pregunta a Jacob, le dice: cuéntame, ¿cuántos años tienes tú? ¿Han visto la respuesta? Y Jacob le respondió a Faraón: los días de mis años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de mi vida. Ya se está quejando él con el faraón. El faraón no le está diciendo ¿qué te duele? No. El faraón le dice: ¿cuántos años tienes tú? Dice: pocos y malos han sido los días de mi vida. ¿Y qué más dice? Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de mi peregrinación. O sea, yo ni me parezco en los años de mi vida respecto a lo que vivió mi abuelo y mi tatarabuelo, está diciendo así. 21 años en el extranjero. Jacob fue 21 años extranjero, en tierras extrañas vivió. Un sentimiento de culpa diario por haber engañado a su papá y a su hermano, porque él se dio cuenta que lo que él hizo no era el método. Matrimonio involuntario con varias mujeres. Él no se quería casar con todas ellas. ¿A quién quería él? Él quería una. ¿Y cómo será que cuando, en esa noche que él tuvo oportunidad de dormir con la primera, al otro día se despierta y le dice: mano, esta no es la señora que yo quiero? Y entonces se va donde el suegro y le dice: ¿qué fue lo que pasó? Dice: no, es que en esta casa se hace así. La mayor se casa primero y después la más joven. Si tú te esperas, yo te doy la otra también. ¿Con cuántas esposas termina Jacob? Con 4. ¿Se pueden ustedes imaginar vivir en esa casa?
No, no, pero era verdaderamente, o sea, él lo único que podía hacer es desayunar y decirle, hasta luego, yo vengo por la tarde. Y en esa casa, ¿quién se quedaba entonces? Piensen ustedes la situación familiar. Claro, el niño pequeñito que caminaba por aquí, estaba la otra señora ahí, y ella tenía también su otro niño, y tú me das esto, hasta los cuentos de la mandrágora, ¿no aparece el cuento de la mandrágora ahí? Esos son solamente pequeñas huellas de una convivencia de personas que tenían un problema familiar, un problema crítico diario familiar. Ahora, piensen otra cosa más. Jacob está cansado, regresa a la casa. Que ella me dijo, que ella le hizo, que ella le pegó al niño, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso terrible? ¿Cierto que sí? Espantoso, espantoso eso. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Y lo grave del asunto es que nace José. Y sucede que José es el hijo de la mujer que él amaba. Y entonces todas las otras señoras se dan cuenta de que él es diferente, o sea, él le dedica más tiempo, con él quiere jugar, con él quiere estar, el niño crece y le manda a hacer una cosa especial. El culpable de muchas de las situaciones familiares, ¿quién es? Es Jacob. Él es culpable de todo el cuento de lo que ocurre. Claro que sí, es una situación familiar difícil de vivir. Por esa razón, cuando él regresa, la única persona que a él lo quería en la casa, ¿quién era? Era su mamá. La mamá lo quería a él más que el papá. Y cuando él regresa a la casa después de 21 años, la mamá está muerta. ¿Por qué no se preguntan ustedes cómo así que la mamá de Jacob se murió y el papá que está ciego, porque el Isaac estaba casi ciego, antes de salir él, 21 años antes de salir de la casa, ya el papá no estaba bien de los ojos. Y sucede que el papá logra superar todas esas etapas. O sea, Isaac tiene una constitución muy sana. El concepto Dios entra, por supuesto, a jugar un papel muy grande en todo lo que estamos diciendo. Si tenemos a Dios, si nosotros somos cristianos, no estoy hablando de que seamos adventistas, no. Estoy diciendo, todas las religiones cristianas que confían en Dios tienen mayor posibilidad de recuperar una enfermedad psicosomática que otras religiones que no tienen a Dios. Es decir, la fe nos saca del hoyo. Aquí, wow. Ahí está mejor. Entonces, ¿por qué se muere la mamá? Pues porque tiene una tremenda carga. El hijo que más amaba se fue. También, en parte, sí. Pero esa señora debió sufrir. Debió sufrir para poder llegar de la carga emocional a hacer un infarto. O sea, ¿qué hizo ella en forma somática? No lo sabemos, pero ella hizo algo somático para morirse. Sufrir. La pérdida del hijo amado, José. Jacob pierde a su hijo amado. Los muchachos llegan del trabajo y le dicen, encontramos esto. Tal vez tú lo puedes reconocer. Encontrarse uno con un... Piensen ustedes como padres, que le den a uno la ropa untada de sangre y pensar que se murió. El hijo amado. ¿Y qué más tenemos? La violación de Dina. Violan a la hija de él. ¿Y qué hacen los muchachos? Hacen una masacre. No, eso no es una guerra. En la guerra los hombres se defienden. Eso es una masacre. Eso es una matanza. Claro. La gente está enferma
tiene dolor, y ellos llegan y los matan a todos. ¿De qué forma? O sea, son cargas para un padre, pero estamos hablando de cargas psicológicas, wow, ¿de qué nivel? Y después entonces se le muere la esposa. Y si ustedes comparan los periodos de vida, entonces el papá de él vivió 180 años, Jacob vivió 147 años y José vivió 110. Los presidentes mueren, que digo, se envejecen desde que entran Rápido, al gobierno. claro que sí, todos. La carga es horrible. Yo no quiero estar en las faldas de la Merkel. No, por favor, no. Que tenga uno que tomar semejantes decisiones, no. Lo que tú acabas de decir, José entra en otra sociedad, todo el shock de la vida de José. Hagan biografías, eso es una biografía. Hagan biografías, hagamos biografías de nosotros mismos. Echen una mirada, como dice la Biblia, una vez mirar hacia atrás. Nuestra niñez, nuestra juventud. ¿Qué pasó en esos años atrás? ¿Por qué razón yo llevo ciertas actitudes que no son las mejores? Porque si logramos hacer la catarsis, es decir, si podemos hablar sobre eso, si podemos salir de eso, nos podemos mejorar. O si no ocurre esto, ustedes han oído hablar de la Victoria Pirros. Ayer vi un letrero, exacto. Íbamos en el tren ayer para Barcelona y una señora al frente mío tenía una revista y decía Victoria Pirros. Pirros es un rey que vivió antes de Cristo, en el 270 y algo vivió, 279 antes de Cristo. Y él ganó una guerra, pero tuvo inmensas pérdidas. Y entonces él dijo estas palabras que lo hicieron a él famoso. Él dijo, una victoria más como esta y estamos perdidos. Entonces, yo les digo a ustedes, en Mateo 12, capítulo 26 dice, porque qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde el alma. Pero en la versión alemana no dice así. En la versión alemana dice, qué provecho ganará el hombre si le hiciese daños al alma. No si la perdiere, sino si le hiciéramos daños. Sino como cuando uno como lo araña, exacto. Una victoria con grandes pérdidas del entorno, de la calidad de vida, de humanidad, de dignidad, de seguridad. Éxitos profesionales. Se alcanza frecuentemente con la pérdida de amigos y de vida familiar. Aquí ayer o antier estuvimos hablando con una amiga mía. El esposo de ella me dijo, Hugo, la vida no es solamente trabajo. No te olvides que la clínica donde tú trabajas no es todo. Los niños crecen. ¿Has disfrutado tú de los niños? Y yo me regresé otra vez a la casa, pero las palabras de él me hicieron pensar. ¿Saben ustedes esa edad que tienen esos muchachos ahí? ¿Cuándo la volvemos a ver? Esos momentos no vuelven. Hoy tenemos cosas graves. Por ejemplo, si en la casa la parte económica no funciona bien, ella se decide salir a trabajar. Y nuestros políticos, nuestros gobiernos dicen, nuestros gobernantes dicen, queremos acercarnos a ustedes, vamos a abrir un kindergarten y nosotros vamos a recibir sus niños con 8 mesecitos ya. O sea, ya, o menos, exacto. O sea, ya les podemos recibir los niños. La señora, en la necesidad que tiene, se ve obligada, coge al bebé y entrega el tesoro.
en manos de una persona que es ajena, por supuesto no lo va a tratar mal, esa persona no lo va a tratar mal, le va a cambiar su pañal, le va a dar su tetero, pero nosotros estamos perdiendo por éxitos profesionales. Wow. Que le pongan a uno el título de doctor. Yo le cuento a ustedes, tengo un colega, el fulano es un neurocirujano, tiene un sueldo, o sea, en el garaje de él hay cada Ferrari, cada auto nuevo que ustedes se puedan imaginar, no hay problema. Pero la vida emocional de él, o sea, su familia, él no tiene, es que no tiene. Se separaba de la esposa, el hijo es drogadicto, bueno, por un éxito profesional. ¿Qué ganamos nosotros si el mundo nos coloca un título? ¿Para qué nos sirve a nosotros el título? Si por dentro tenemos el alma con daños, sí. Ganancias materiales van con frecuencia acompañadas de destrucción de la salud. Yo necesito ganar, entonces yo hago el turno de la noche. Tengo un par de monedas más entre el bolsillo, pero mi salud está acabada, ¿no? El dinero rápido, el alcanzar alturas, el rápido desarrollo, la libertad vendida, la disciplina rigurosa para la autorrealización. Los americanos tienen un proyecto en 3 años de hacer en negocios una construcción para personas. O sea, son jóvenes, gente muy joven, de 18 o 20 años, entran 3 años a una academia, pero es verdaderamente a quemarse de noche y de día en el lenguaje, en la velocidad con lo que tienen que tener. Terminan los 3 años y sucede que están, el que logre pasar esa fecha, el que logre pasar eso, vivo, recibe un puesto de trabajo. El que no, quedan con lesiones. Bueno, solamente quería decirles que cada una de esas cosas tiene un precio, un valor. Por esa razón está escrito eso. Entonces vienen los trastornos de la ansiedad o trastornos de la angustia. Es una de las enfermedades más generalizadas que tenemos hoy, el terror. Tenemos algunos conocidos en Nueva York y cuando esa señora es amiga de mi esposa, cuando ella viene a la casa, ella solamente habla de cómo tener en casa reservas suficientes de alimentos, o sea, cuando compran, ¿sí? Tener suficientes reservas de granos, de todo, porque va a ocurrir un apocalipsis. No va a haber instalaciones de luz, y muchos, no sé si han visto, hacen hasta búnkers, ¿se puede decir un búnker? Un búnker, hacer un búnker, exacto, para lo que va a ocurrir. Sí, ¿eso qué es? Eso es temor, exacto, eso es angustia. ¿Cuántos de nosotros vivimos en angustia, en temor, de que algo va a pasar? El temor es conocido por cada ser vivo. La ansiedad normal activa una función de alarma y por medio de esa función de alarma, pues, si yo recibo aquí en este momento un león o un tigre que se aparezca en esta esquina aquí, saliendo por aquí, por este lado, y de pronto, entonces, a mí el pelo se me sube así, ¿sí o no? Claro, los ojos se abren así de grandes, y yo suelto el micrófono y salgo corriendo, imagínense. O sea, eso es normal y necesario para sobrevivir. El problema es cuando el temor y la angustia es permanente. Entonces ahí el sistema no aguanta eso. La ansiedad patológica, por el contrario, paraliza las funciones mentales y corporales. Las más importantes son la panneurosis, pan quiere decir generalizada, pan.
y permanente. Existen temores a cosas irreales, tensión muscular e hipersensibilidad del sistema vegetativo. O sea, son pacientes que vomitan con facilidad, pacientes que con facilidad tienen dolor abdominal, pacientes que les duele la espalda. O sea, están haciendo patologías ya. Luego vienen las fobias. Nos estamos refiriendo a los trastornos de ansiedad. Claustrofobia. ¿Han oído hablar de claustrofobias? O sea, no pueden estar encerrados. Pero hay otro. Está la agorafobia. Agorafobia. Los que no pueden estar en espacios grandes. Es el contrario. No salen de la casa. ¿No quieren salir de la casa? Bueno. A la saludista nos estaba hablando. Existen todas las fobias que ustedes se puedan imaginar. Fobias a los animales, fobias a la sangre, fobias a la altura. Yo tengo una fobia a la altura. Ustedes me hacen subir a mí 3, 4 pisos, me llevan al balcón y yo miro para abajo. ¡Wow! No puedo manejar bien la altura. El pánico. El pánico es más grave todavía, porque tener una sensación de pánico sin haber un motivo evidente. Les estaba diciendo al comienzo que los medicamentos que más se venden son las benzodiazepinas, calmantes. Los calmantes son una cosa maravillosa. Hay una señora que quiere librarse de eso. Entonces me entrega a mí la caja de los medicamentos y me dice, usted me los da. Digo, ok, hacemos el negocio, yo se los doy. Entonces le doy la pastillita, se la toma y a continuación, al día siguiente me dice, no pude dormir, me siento muy mal porque no tengo yo las pastillas. Quiero que me dé una más. Sí, cómo no, yo se la doy. Ustedes pueden observar que se hacen completamente dependientes del consumo de medicamentos que los tranquilicen. ¿Cuántos de nosotros necesitamos? O sea, yo diría, yo aceptaría y acepto hoy que hay una señora que tiene semejante carga de trabajo y dice, me voy a tomar un cafecito. ¿Han escuchado hablar? Me voy a tomar un cafecito. Por supuesto, con una carga de trabajo como la que tiene, yo ya tengo uno. Ciertas conductas son sencillamente de protección. Son de protección. La ansiedad cubre nuestro mundo. El temor cubre nuestro mundo. Yo quiero ver la siguiente. Con esta voy a hacer una pausa. O sea, termino esta y hacemos una pausa, ¿ok? Si ustedes hablan de angustia, en la Biblia encuentran... Yo he tomado los ejemplos de la Biblia, porque todos los conocemos. Aquí está José, ya vimos algo de José. Cuando se reúnen los hermanos de José y están delante de él, y él les dice, miren, la copa fue encontrada en el saco del menor, y habíamos dicho que donde se encontrase la copa, ese se queda como siervo mío. Ustedes se pueden ir a la casa, váyanse tranquilos, déjenme el muchacho aquí. ¿Cómo es la reacción? No, eso no puede ser. El mismo Judá le dice, permite a tu siervo que hable. O sea, permítame expresarlo. Y empieza a contar el asunto. ¿Hace cuántos años? En este caso, ¿cuántos años era que había pasado eso? Estaba con 18, deben haber pasado unos 10 años mínimo. 5 o 10 años mínimo. ¿Ellos qué vieron? Vieron a su papá todos los días sufrir. Durante la comida, a la hora de acostarse. Ah, el José, se me murió el José.
los hijos vieron al papá sumido en el dolor más grande. Y ellos cambian. Eso es interesante. Es posible cambiar. Cambiar la metodología de pensar. No querer que vuelva a ocurrir eso. Mire, señor, si usted se queda con nuestro hermano menor, mi papá se muere. Así le dicen. Si usted se llega a quedar con mi hermano, el menor, mi papá se muere. Mire, yo me quedo. El mayor dice así, yo me quedo voluntariamente. Dice, no, yo no lo quiero a usted. Yo quiero al menor nomás. Una prueba especial para saber si los corazones habían cambiado o no. Y los corazones se habían modificado. Pero en estas palabras encuentran ustedes lo que ellos dicen entre ellos. Ellos empiezan a hablar entre ellos. Los hermanos empiezan a hablar entre ellos y dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, el cuadro final, a José vienen los mercaderes y le dicen, ¿cuál es el que van a vender? Este es el que estamos vendiendo. ¿Cuánto vale? 20 monedas de plata. Ok, aquí están las monedas. Y el muchacho empieza a chillar, ¿o no? Claro. Imagínense los gritos. Yo soy su hermano. Sálvenme, por favor. Y no, los otros señores llegan y le colocan, lo amarran y se lo llevan. ¿Cómo se lo llevan? Voluntariamente. El tipo va casi arrastrando, se lo van llevando y él les va gritando todavía. Y ellos, eso que vieron en él, nunca lo olvidaron. Nunca lo olvidaron. Porque los años pasaron y en la Biblia está escrito que ahí dice, pues vimos la angustia, ¿dónde? En su rostro. Luego viene David. Miren lo que dice David. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. La vida de David no fue fácil. No. ¿Por qué razón he tomado estos ejemplos? Porque estos ejemplos no son de hoy, sino estos ejemplos de cuándo son. Han pasado años. La pregunta es, ¿esa necesidad nos ocurre a nosotros hoy? Claro que sí, es exactamente la misma. Exactamente la misma. Cuando nos despedimos, cuando tenemos la carga de trabajo en la casa, cuando estamos en la soledad. Hay un proverbio que dice así, entre más responsabilidades recibe uno está más solo. Es decir, las personas que tienen más responsabilidades, coloquemos una gran responsabilidad. Primero, la mamá en la casa, ¿sí? La mamá está en la casa. Ser mamá, wow. Tiene los niños, pero ella tiene el comando. Pero el comando no significa comando solamente, sino tiene responsabilidad. Graves responsabilidades. Una mujer ve cosas que nosotros no vemos. Una mujer ve hoy, mañana, pasado. Ella está viendo años adelante. ¿Saben ustedes quién viene a la consulta primero? ¿El hombre o la mujer? La mujer va a la consulta primero. Mire que me apareció una manchita aquí. ¿Ustedes creen que nosotros los señores vamos a ir por una manchita que nos apareció aquí? Una manchita. Pero la señora sí sabe que esa manchita puede ser algo especial. Y sucede que ella dice, míreme la manchita, por favor. Oh, no, la manchita no tiene nada. Se va contenta para la casa. Sí, señor, la manchita tiene algo especial. Hay que hacer algo por eso. Medicina preventiva está incluida en forma natural en la mujer y no en el hombre. La mujer ve a la niña o el niño, lo programa en años. Dice, esta muchacha no puede ocurrir esto, hay que corregir esto así, así, así. En el tiempo. Entonces, la angustia es de todos. El asunto está en cómo manejamos la angustia. ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo manejamos el temor? Los voy a dejar para que descansen. Y ustedes piensen. Porque ahorita vamos a analizar otra cosa más interesante que esta. Gracias. Una pausa.